Bueno, gracias, pastora. Es un placer estar con ustedes. Gracias al pastor, gracias por la oportunidad de acompañarles. Como dijo la pastora, el jueves tuvimos una graduación hermosa con los hermanos de Río Turbio. Preciosos hermanos, ahí enviaron saludos para toda la congregación aquí. Y el viernes en 28 de noviembre. Y bueno, usted sabe, yo no tengo por qué explicarle el tema del clima, pero pudimos disfrutar todos los climas en 2 días. Literalmente, ayer el pastor Tito en 28 de noviembre, ayer día viernes, se le ocurrió la maravillosa idea de hacer un cordero patagónico. ¿Usted sabe eso o no? Ahí al asador, un pedazo de cordero patagónico al asador. Y claro, no éramos nosotros los que lo estábamos haciendo, sino estábamos mirando al hermano que lo estaba haciendo, pero le estábamos haciendo compañía. Y cuando entramos a la tarde estábamos la cara quemada, imagínense, el 28 de noviembre. Así que tuvimos sol, tuvimos lluvia, viento, no viento, hoy a la mañana 1 grado bajo cero. Ayer a la tarde nos quemamos ahí frente a la parrilla, así que mire, de todo un poco, todos los climas habidos y por haber. Y disfrutamos mucho el tiempo allá con los hermanos en Río Turbio y también en 28 de noviembre. Y es una alegría estar con ustedes para esta graduación. Como decía la pastora, yo estuve el año pasado en octubre celebrando la graduación de los estudiantes o de los graduados de 2020. Creo que fue, ¿verdad? Sí, los Pandemials 2020. Y luego no pude estar para la de diciembre, que se hizo la de 2021, y hoy estoy para los del 2022. Así que si hay alguno del 2021, que graduó 2021, nos tomamos foto mañana, no hay ningún problema. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Venimos precisamente saliendo, sí, de un periodo de pandemia que ha sido largo, todo el 2020 y parte de 2021, un tiempo donde recibimos muchos no, ¿verdad? Fue un tiempo de no, en algunos casos no dolorosos, en otros algunos no que pudimos resolver en el tiempo que vino posteriormente a eso. Pero algunos no tuvieron que ver con no a proyectos, no a celebraciones, no a compras y ventas, planes ministeriales, viajes, congresos, y otros, por supuesto, un poco más difíciles, como por ejemplo un no a la vida, no al trabajo, no a la llegada de un hijo, no a una sanidad, no a un bienestar de vida, no. Y yo quisiera en esta tarde reflexionar juntos acerca de, o tratar de responder con el texto bíblico, ¿qué hacemos frente a los no que recibimos de parte del Señor? Creo que todos estamos preparados para recibir los sí del Señor. Y nos alegramos y por supuesto celebramos y nos regocijamos frente a los sí. El tema es cuando vienen los no. Esos no que pueden resultar dolorosos para nuestra vida. A veces cuando recibimos un no podemos quedar prisioneros en la cárcel de la irritabilidad, volvernos irritables. En otros casos podemos quedar tendidos en el lecho de la depresión o sumergidos en el río de la desesperación y convertirnos en portadores de una cara de fracaso, cara de angustia, porque hemos recibido un no en la vida. En la Biblia, por supuesto, nosotros encontramos varios no. Encontramos, solo para citar, por ejemplo, el no que Dios le dijo a Moisés. Usted recordará cuando Dios sacó al pueblo que estaba esclavo en Egipto a través de Moisés. Y lo sacó de la tierra de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, la gran Canaán, la tierra maravillosa que fluye leche y miel. Una tierra a la cual Moisés hasta soñó con esa tierra. Pero Dios le dijo, tú no entrarás en la tierra, sino que te permitiré subir al monte y desde el monte la vas a poder observar.
pero no entrarás a ella. Dios le dijo que no a Pablo. Cuando usted recordará allí en Hechos capítulo 16, tenía en sus planes de viaje, en plan de viaje misionero, llegar a Asia, particularmente entrar a la ciudad de Bitinia, una ciudad importante de aquellos tiempos, pero el Espíritu Santo dice la palabra allí en Hechos capítulo 16, versos 6 y 7, que el Espíritu Santo le dijo, no pases a Bitinia, no se lo permitió. Planes ministeriales interrumpidos porque Dios dijo no. Escribiendo a los hermanos de Roma, Pablo les adelanta sus planes. Allí usted puede leer en Romanos capítulo 15, verso 24, su deseo de llegar a España. Y dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 15, pasaré a verlos, hermanos, cuando yo vaya y pueda ser encaminado a España. Sin embargo, la historia parece indicar que el apóstol Pablo no pudo llegar a España, sino que antes murió en Roma. Por lo tanto, hay no. Nos encontramos con no en la vida. Algunos no que son claramente no de Dios. Y otros que por allí nos quedamos con la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué no se pudo? ¿Por qué no logramos? ¿Por qué no se pudo alcanzar tal o cual cosa? Entonces, la pregunta que quisiéramos responder en esta tarde es, ¿qué hacemos frente a un no? ¿Qué hacemos cuando Dios dice que no? ¿O qué hacemos cuando recibimos un no en nuestra vida? Y yo quiero que usted me acompañe allí a Primera de Crónicas capítulo 17, un pasaje un relato muy especial en la vida del rey David. Dice Primera de Crónicas capítulo 17, estoy leyendo en la nueva versión internacional, dice, una vez instalado en su palacio, es decir, hay que entender aquí, y usted puede leer quizás Segunda de Samuel capítulo 7 con un poquitito más de intención, lo dice en Segunda de Samuel capítulo 7, David había pasado largos años de guerra y batallas, batallando y peleando contra filisteos, peleando contra amorreos, peleando con distintos ejércitos enemigos. Pero finalmente, Primera de Crónicas 17 dice que llegó el momento en el que David pudo ser instalado en su palacio, es decir, comenzó a disfrutar tiempos de paz y de bonanza, de tranquilidad. Finalmente, después de muchos años de guerras y de batallas y de dificultades, finalmente David comienza a tener un periodo de tranquilidad. Y cuando estamos disfrutando periodos de tranquilidad, se nos vienen las grandes ideas. Eso dice mi esposa Miriam, cuando le salgo con alguna idea, me dice, bueno, se ve que no tenés nada que hacer, ¿no? Porque cuando estamos tranquilos, y generalmente a veces en el verano sin mucho que hacer, tomando mate debajo de algún árbol, quizá en el parque, tomando unos mates en el fresco abajo de un árbol, se nos empiezan a ocurrir todas las ideas. David estaba tranquilo, un momento de tranquilidad, un momento de paz. Comenzaba a disfrutar un tiempo especial en el reinado. Y entonces dice David al profeta Natán, mira, aquí me tienes, habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. La idea que tiene David, el deseo de David es, mira, es tiempo de construir casa al Señor. Es tiempo de construir un templo para el Señor. Maravillosa idea. Tal es así que el profeta Natán le dice, bien, respondió Natán. Excelente idea, rey. Haga su majestad lo que su corazón le dice, pues Dios está con usted. Maravillosa idea, maravilloso plan. Que el Señor te bendiga, que el Señor te use en gran manera, porque es un deseo bueno. ¿No le parece? Construir casa para el Señor. ¿Es algo bueno o no?
Por supuesto que sí. Pero mire lo que dice el verso 3. Pero aquella misma noche la palabra de Dios vino al profeta Natán y le dijo, verso 4, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. No serás tú el que construya casa para que yo la habite. Desconcertado, el profeta tuvo que volver a visitar al rey. Difícil tarea, ¿no le parece? Había unas horas atrás, le había dicho que el Señor te bendiga, que tengas éxito en lo que emprendas. Todo lo que deseas, bueno, lo que se te venga a la mano a hacer, hazlo, porque Dios está contigo. Pero la noche viene palabra del Señor y le dice, ve y dile al rey que no. Cuán difícil es transmitir un no, ¿no es cierto? Yo trato de ponerme en los zapatos del profeta y la verdad que no logro ponerme en zapatos del profeta. Cuán difícil es, primero, recibir el no del Señor. Cuán difícil es interpretar el no del Señor. Cuán difícil es ser portavoces de un no de parte del Señor. Es un buen deseo, pero Dios dice no. Y acá está la pregunta, ¿qué hacemos cuando Dios dice que no? A algo bueno, a un proyecto bueno, a un plan bueno. Ese no puede ser un no quizá a un matrimonio, a un noviazgo. Puede ser un no posiblemente, no sé, a un negocio, a un emprendimiento. Pueden ser no que recibimos en la vida, que son dolorosos, angustiantes. Y tenemos que vivir y aprender a vivir con un no. Y la pregunta entonces que nos hacemos es, ¿cómo hacemos frente a un no? A un no en la vida. Y trato de entender o de aprender y de compartir con ustedes lo que sucede con David. En primer lugar, frente a un no, es que debemos aprender a enfocarnos en los muchos sí de Dios. Mire, no trate de entender el no, ni se quede enfocado en el no, porque el quedarse enfocado solo en el no lo va a llevar precisamente a la irritabilidad. Lo va a llevar a ser una persona irritable, permanentemente irritable, o quizá lo va a llevar al punto de la desesperación. A decir, no quiero levantarme, quiero dormir todo el día, no quiero salir de acá, no quiero salir, me prefiero quedarme encerrado porque no puedo soportar este no en el cual estoy continuamente enfocado. La palabra del Señor en esta tarde nos enseña que cuando recibimos un no, cuando llega un no a nuestra vida, lo primero que debemos hacer es enfocarnos en los muchos sí que hemos recibido de parte de Dios. Mire lo que dice el capítulo 17, verso 7. Dios le dice a David, cuando Dios le dice a Natán, ve y dile al rey que él no construirá casa a mí, dile esto, y mire el verso 7. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Y solamente voy a mencionar, usted lo puede leer con más claridad, pero mire lo que le dice, verso 7, yo te saqué, verso 8, yo he estado contigo, voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, yo los plantaré, verso 10, yo derrotaré a tus enemigos, yo el Señor te edificaré una casa a ti. Es decir, lo que Dios le está diciendo a David es, mira, tú quieres hacerme una casa a mí, bueno, yo te digo que no, pero yo quiero decirte los muchos sí que yo he hecho por ti y que seguiré haciendo en tu vida. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, verso 11,
Yo, dice el Señor, pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Verso 12, será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. David, necesito que recibas este no, pero quiero que te enfoques no en el no, sino quiero que te enfoques en los muchos sí que he hecho o que he dado a ti y que te seguiré dando en el resto de tu vida, hasta el final de tus días. Amén, iglesia. Cuando recibimos un no de parte del Señor, debemos entender que antes de ese no hemos recibido muchos sí. Hace un tiempo atrás, unos meses atrás, debo confesarle que estaba desanimado, angustiado por algunos no, algunas pérdidas que hemos tenido, como cualquier otro, pérdidas, situaciones angustiantes, heridas, distintas dificultades. Y estaba en un tiempo de oración y yo estaba precisamente enfocado en los no del Señor y quejándome con el Señor. Pero Señor, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no salió? Y Señor, ¿y aquello? ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? Y estaba en ese momento de angustia y de queja. Y llegó un momento donde me quedé en silencio porque ya no tenía más palabras para quejarme. Ya no sabía, no tenía en mi vocabulario más palabras de queja. Y me quedé en silencio un rato, tratando de escuchar la voz del Señor. Y se me vino a la cabeza como la voz del Señor claramente el Salmo 103, que dice, ¿recuerda? Alaba alma mía al Señor y no olvides. Hey, Carlos, te estás olvidando. Estás enfocado en los no y te estás olvidando todo lo que yo he hecho por ti. Y todavía tengo para hacer por ti. No te enfoques en los no. No te enfoques en las pérdidas. No te enfoques en los momentos dolorosos, en las angustias de los no que hemos recibido en la vida, sino mira los muchos beneficios con los cuales yo te he coronado. Y les soy honesto, que aunque estaba solo, me puse colorado de vergüenza. Me avergoncé. Me avergoncé de estar mirando, de ser tan no sé cómo decirlo, no encuentro la palabra. De estar enfocándome en aquellas cosas negativas que me pueden haber sucedido y habiendo perdido de vista los muchos beneficios del Señor. Por lo tanto, querida iglesia, no nos quedemos enfocados en los no nos quedemos enfocados en aquellas cosas negativas que podamos haber vivido o situaciones que hemos vivido, sino enfoquémonos en las muchas cosas que el Señor ha hecho. Lea usted nuevamente Primera de Crónicas, capítulo 17, versos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuente allí las veces que dice yo. Dios dice, yo haré, yo hice, yo volveré a hacer. Y en el final de tus días yo pondré sobre el reino y afirmaré el reino a uno de tus hijos y él sí construirá casa de mi nombre. Amén. Mire, por más que usted haya recibido un no que ha sido un no doloroso, Dios no ha terminado con usted. Los planes del Señor no se han acabado, no se han terminado. Dios todavía tiene planes para usted. Amén. No importa que haya recibido un no, Dios aún tiene planes maravillosos con su vida. Entiéndalo. Por eso enfóquese en primer lugar en los sí. En segundo lugar, acepte el no de Dios con alegría y dependencia absoluta del Señor. Mire, no pelee con Dios. Ni pase la vida intentando torcer el brazo de Dios como si fuera posible hacerlo. Acepte
Acepte la realidad, acepte el no con alegría y dependencia absoluta. Esto es lo que hizo David. Mire lo que dice Primera de Crónicas capítulo 17 y verso 16. Luego el rey David dice, se presentó ante el Señor y le dijo, fíjese si esta oración es una oración de alguien que está enojado o está quejándose por lo que Dios le dijo que no. Mire lo que dice el capítulo 17, verso 6. Mire la oración de David. Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? David reconoce lo que Dios ha hecho con su vida. David no es un hermano irritado. Es un hermano que ha aceptado la voluntad del Señor, que ha aceptado el no de Dios. Y lo ha aceptado con alegría. Dice el verso 17, como si esto fuera poco, has hecho promesas a tu siervo en cuanto al futuro de su dinastía. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Verso 19. Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad y las has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Lo que está haciendo David es diciendo, alabado sea el nombre de Dios, aún en medio de un no de parte del Señor. ¿Me sigue? Aun cuando Dios dice que no, David tiene una oración de alabanza a Dios, de reconocimiento a Dios, de reconocimiento de la soberanía de Dios. Señor, tú eres un Dios soberano y te alabo por tu grandeza, porque tú eres bueno, aunque me hayas dicho que no. Son parecidas a las palabras de Job. ¿Recuerda usted Job creo que es capítulo 1, verso 20, verso 21. Cuando Job dice, después de los no que recibe de parte de los golpes que recibe de parte de Satanás y precisamente permitidos por Dios, Job dice, el Señor es el que da y el Señor es el que quita. Alabado sea su nombre. Bendito sea Dios. Porque Él es el que dice sí, pero también es el que dice no. Y alabado es su nombre. O recibiremos de parte del Señor, es lo que le dice Job a su esposa, recibiremos de parte del Señor solo lo bueno y no lo malo. ¿O acaso recibiremos de parte del Señor solamente los sí y no los no? Por lo tanto, mire, en primer lugar, cuando estamos o cuando hemos recibido un no o estamos viviendo una situación quizá angustiosa en nuestra vida, lo primero es enfocarnos en las muchas bendiciones del Señor. No se quede encerrado en esa situación negativa que le toca vivir. No se quede encerrado en el no del Señor, sino que usted pueda ver los muchos sí que el Señor ha dado a su vida y todavía los muchos sí que tiene por delante el Señor. Pero en segundo lugar, mire, acepte ese no, aunque ese no duela, aunque no lo entienda, acéptelo y reconozca que el Señor es soberano. Amén. Y en tercer lugar, viva con un sentido de trascendencia. Mire Primera de Crónicas capítulo 28. Vaya al capítulo 28 de Primera de Crónicas. Dice, David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel. Ya David está en el final de sus días. Es decir, a los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que por turno servían al rey, etc. Llamó a todos los líderes, todo el personal del palacio, todos los valientes, todo el ejército delante de él. Verso 2, puesto de pie el rey David le dijo, hermanos de mi pueblo, escúchenme. Mire esta declaración de David.
Yo tenía el propósito, yo tenía el deseo de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Ya tenía todo listo para construirlo cuando Dios me dijo, ¿qué me dijo Dios? No, tú no me construirás casa para mí. Verso 6, Dios me dijo, será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios. Verso 9, el rey David voltea y lo mira a Salomón y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Verso 11. Entonces David le entregó a Salomón, mire, el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Verso 13. Asimismo le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas y de todos los servicios del templo del Señor y de todos los utensilios sagrados que se usarán en el servicio del templo. Verso 19. Todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Yo digo, menos mal que Dios le había dicho que no. Mire si le hubiera dicho que sí. Eso es vivir con un sentido de trascendencia. Eso significa no rendirse ante los no que podamos llegar a recibir en la vida. Este es el ejemplo de un hombre que, aunque Dios le dijo, tú no vas a construir templo, fue un hombre que pasó el resto del tiempo hasta el final de sus días pensando cómo es que iba a ser el templo que, si bien él no iba a construir, sí su hijo iba a construir. Eso es trascendencia. Amén. Eso es trascendencia. Eso es trascender, es decir, que lo que Dios quiere hacer me traspasa a mí, trasciende lo que yo soy, porque lo que Dios quiere hacer es mucho más grande de lo que yo puedo ser. Amén. Mire lo que dice el capítulo 29 de Primera de Crónicas. El rey David le dijo a toda la asamblea, Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino que es para Dios el Señor. Por lo tanto, dice el verso 2, con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. Mire, he conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedra de ónice, piedra de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo, 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios. Para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres, ¿quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Ahora, mire si esto no es la respuesta de un hombre que no se enfocó en los no se enfocó en el no quedó presa de la irritabilidad, no se puso a cuestionar diciendo, pobrecito de mí, ¿cómo es posible que Dios no me permita? Es un buen deseo, lo que yo quiero es algo lindo, es algo bueno, es algo que realmente puede agradar a Dios, pero Dios me dijo que no es alguien que se victimiza, sino es alguien que se enfoca en los muchos sí de Dios, acepta el no, pero entiende que lo que Dios quiere hacer, Él todavía tiene parte para hacer en la obra de Dios, con un sentido de trascendencia. Amén, queridos hermanos. Amén.
A mí me apasiona, yo no sé si a usted no le apasiona esto. A mí me apasiona pensar de que la obra de Dios me trasciende a mí. Y que mis hijos pueden llegar a ser mucho más lejos de lo que yo he llegado. Que en muchas situaciones u ocasiones Dios ha puesto límite a lo que yo pueda hacer. Y Dios me ha dicho, no aquí, no allá, tampoco no acá, camina por acá. Pero entender que Dios, los planes de Dios son más grandes de los límites que yo tengo. Y que los que vienen detrás mío, mis hijos, mis nietos, que ya tengo 2, una nena y un varón, y que mis nietos pueden llegar mucho más lejos de lo que yo he llegado. O que la gente a la cual me rodea o camina cerca mío, aquellas personas que de alguna manera yo tengo influencia sobre ellos, pueden llegar mucho más lejos de lo que yo he llegado. Yo tengo límites, Dios me puso límites, pero la obra de Dios no tiene límites y por eso es que podemos trascender en el Señor. Y eso es lo que entiende David. Y por eso es que David no se encierra en su cuarto, en su palacio, diciendo, bueno, Dios no quiere, entonces no hago nada. Me encapricho. Dios no quiere, entonces me encierro en mi palacio, no hago más nada. Y bueno, que vea Dios cómo hace su obra. No, David no se enfoca en los no, se enfoca en los muchos sí del Señor. Acepta el no, pero no se rinde, sino que sigue trabajando, pensando en aquel que va a llevar a cabo la obra que es su hijo Salomón. Mire, sacando cuentas de todo lo que entregó David, más lo que sumaron los israelitas para el templo, calculé más o menos, según lo que dice el texto bíblico, 265 toneladas de oro. 560 toneladas de plata, 600 toneladas de bronce. Ahora, yo sé que quizá para usted como para mí eso no dice nada, porque ni sabemos lo que es una tonelada. O no tenemos noción de lo que es una tonelada. Entonces, para eso lo pasé quizá a una manera un poquito más gráfica de entenderlo. Para transportar toda esta cantidad, estas 265 toneladas de oro, 560 toneladas de plata, más 600 toneladas de bronce, necesitaríamos al día de hoy por lo menos 32 camiones semirremolque de tamaño grande. Eso sí hace un poco más de sentido, ¿no? 32 camiones semirremolque transitando por la ruta, llegando en la entrada allí de Río Gallegos. ¿Y para dónde van todos esos camiones? Están transportando, mire, 6 camiones repletos de oro, 12 camiones repletos de plata y 14 camiones repletos de bronce. Todo eso es lo que preparó y juntó un hombre al cual Dios le dijo, no. ¿No le parece maravilloso? 6 camiones de oro repletos de oro, 12 camiones repletos de plata, 14 camiones repletos de bronce, es lo que equivale, lo que un hombre juntó durante el momento que Dios le dijo que no, hasta el momento en el final de sus días, para la obra que Dios sí quería hacer, no con él, pero sí con su hijo y con el pueblo que iba a acompañar a su hijo a hacer la obra del Señor. Amén, iglesia. Amén, hermano, amén, hermana. Por eso, mire, no se rinda ante un no. No se quede encerrado en el no, en una situación negativa, en un no que usted haya recibido.
No se quede encerrado en una situación negativa, no se quede encerrado en un diagnóstico médico, o en el fracaso de un matrimonio, o en el fracaso de un noviazgo, o en el fracaso del estudio. No pude terminar mis estudios y ahora ¿qué hago? Y bueno, me encierro y me dejo dormir y dormiré toda mi vida hasta que el Señor decida llevarme. Levántese, enfóquese en los sí del Señor. Que el Señor le ha dado vida, que el Señor le ha dado una salvación enorme, grandísima, maravillosa, que el Señor es su Padre, que está con usted, que quiere bendecirle a pesar de los no que usted ha recibido. Entienda los muchos sí de parte del Señor. Amén. Pero en segundo lugar, alabe al Señor aún por los no que le ha dado. Porque eso significa, de alguna manera, liberar su corazón precisamente de la irritabilidad, del enojo. Cuando usted ha recibido un no, cuando usted y yo hemos recibido un no doloroso y nos paramos y decimos, bendito sea Dios, aún por el no que he recibido, algo sucede en el mundo espiritual. No lo podemos explicar, algo sucede. Porque lo que significa es que lo que estamos haciendo es, estamos glorificando a Dios aún en medio de situaciones difíciles. Y a Satanás le desagrada eso. Que usted y yo alabemos a Dios aún cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salgan. Pero en tercer lugar, no se rinda. No se rinda. Porque lo que Dios quiere hacer es mucho más grande de lo que usted puede imaginarse. Amén. Por cada no que recibimos de parte del Señor, hay innumerables de sí delante nuestro. Por eso no se rinda, levántese, póngase a trabajar, ponga manos a la obra. Y como hizo este hombre, que a pesar de haber recibido un no de parte del Señor, se puso a trabajar y juntó lo que equivale a 32 camiones de oro, plata y bronce para la edificación del templo que Dios dijo, tú no lo vas a construir. Amén. Mire, me propongo en esta noche que al menos usted se lleve 2 enseñanzas claras a su casa. Primero, que se lleve este pasaje, Primera de Crónicas capítulo 17 y estos versículos que hemos leído, pero que se lleve a su casa. Lo primero es que cuando Dios dice que no, significa que seguramente Dios tiene algo mejor para nosotros. Y que esos no que recibimos de parte del Señor nos ayuda a redireccionar nuestra vida. Dice Dios, por aquí no, ¿ok? Por aquí tampoco, ¿no? Y entonces es por aquí. Entonces, en lugar de estar peleando con ese no, es decir, trate de entender hacia dónde Dios está redireccionando su vida. En segundo lugar, cuando Dios dice que no, significa que debo aceptar con humildad, entender su soberanía sobre mi vida y aprender a aceptar la voluntad de Dios. Y vivir incluso bajo el misterio de la voluntad de Dios, pero entendiendo que Dios y su obra me trasciende. Y Dios puede hacer las cosas mucho más allá de lo que yo pueda pensar. Amén, iglesia. Toma un momento, allí donde usted está, para pensar en silencio. Toma un momento para pensar en esta tarde en los muchos sí que el Señor le ha dado. Haga este ejercicio. Piensa en todos los sí que Dios le ha dado. ¿Los puede enumerar a todos? Seguramente no. Porque por cada no que podamos haber recibido, tenemos mucho sí de parte del Señor para alabarle y para glorificarle. Amén, iglesia. Si usted ha recibido algún no,
recuerde, enfóquese en las muchas bendiciones del Señor. Acepte la voluntad del Señor. Y ore, Señor, ¿cómo puedo contribuir a lo que tú quieres hacer en tu obra? Amén. Póngase de pie, vamos a orar en esta tarde. Ore al Señor allí donde usted está. Hable con el Señor. Piense por unos instantes. Permita que el Espíritu Santo hable a su vida. Permita que el Espíritu Santo susurre a sus oídos, a su corazón, las muchas bendiciones que usted ha recibido. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres maravilloso. Me has dado vida, me has dado salud, me has dado una familia, me has dado hijos, trabajo, inteligencia. Me has bendecido. Señor, gracias. Señor, gracias. Alabe al Señor en esta tarde. Alábele, Señor, gracias. Alábele al Señor. Señor, gracias. Señor, te alabamos. Señor, gracias. Bendito es tu nombre. Señor, gracias. Gracias por esto. Gracias por aquello. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por el ministerio. Gracias por la iglesia. Gracias por tus siervos. Gracias por esta nación, gracias por este país. Gracias por el trabajo, gracias, Señor, por la vida que nos has dado, la inteligencia. Gracias, Señor, por la casa, gracias por la provisión. Gracias, Señor, por la ropa, el alimento, tus cuidados. Hijos, padres, tíos, nietos, abuelos, amigos. Gracias, 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 Señor. Señor, en medio de aquellos no que hemos recibido, en medio de aquellas situaciones negativas que hemos tenido que afrontar, aquellas pérdidas que hemos tenido, Señor, quizá en los últimos años, en los últimos meses, semanas, o quizás, Señor, pérdidas que traemos aún desde la infancia y que nos ha llevado, Señor, tiempo enfocarnos en esas pérdidas, Señor, en esta tarde. Queremos enfocarnos en tus muchas bendiciones. Queremos enfocarnos en tus muchas bendiciones y por eso, Señor, queremos alabarte, bendecirte, darte gracias. Bendito sea tu nombre. Aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de los no que hemos recibido, Señor, entendemos que son no que nos han dolido y herido, pero aún en medio de esos no, Señor, que han traído angustia a nuestra vida, Señor, te alabamos, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Dios soberano, porque tú eres Dios sabio, porque tú eres un Dios que sabe lo que hace, y Señor, por eso nos rendimos a tu voluntad. Y Señor, en esta noche o en esta tarde, yo ruego por mis hermanos. Yo ruego, Señor, por tu iglesia. Yo ruego, Señor, por mis hermanas. Ruego por los jóvenes, adultos, ancianos. Ruego, Señor, para que haya, Señor, una nueva visión de lo que tú quieres hacer en sus vidas y a través de sus vidas. Entendiendo, Señor, que tu obra nos trasciende. Que lo que tú quieres hacer va mucho más allá de nuestros límites. Y te decimos, Señor, en esta tarde, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, aquí estoy, quiero ser parte de lo que tú quieres hacer. A pesar de los no, Señor, yo dispongo mi vida para servirte, entrego mi vida, Señor, para los sí que tú quieres hacer en mi vida y con aquellos que están cerca y con el reino tuyo en esta tierra. Señor, bendito es tu nombre. Haz tu voluntad y usa nuestras vidas para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén.